Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PS para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 21. El plan de las sombras. Sholan caminó con paso firme a través de los intrincados pasillos de Kamartaj, un lugar que emanaba sabiduría y misterio en cada rincón. La tenue luz de las lámparas iluminaba su camino mientras ascendía las escaleras hacia la cámara principal, donde esperaba encontrar a la ancestro. A pesar de su recién adquirida fortaleza y transformación, no podía evitar sentir un respeto profundo por la mujer que había guiado a generaciones de hechiceros. Al entrar en la sala, encontró a la ancestro sentada en meditación, rodeada por un aura de calma absoluta. Sin embargo, sus ojos se abrieron al instante, como si hubiera estado esperando su llegada. Sholan, tu energía resuena de una manera diferente ahora, dijo la ancestro, su voz tranquila pero inquisitiva. ¿Qué te trae aquí? Sholan levantó la mano, mostrando la carta de San Ji-woo, el monarca de las sombras. La imagen parecía vibrar con un poder contenido, como si el ser en su interior estuviera esperando ser liberado. He venido a hablar contigo porque necesito tu ayuda. He reflexionado mucho y he llegado a una conclusión. Para proteger a la Tierra, para garantizar su futuro, necesito ser más fuerte. Pero no puedo hacerlo solo. Tengo un plan, uno muy preciso. La ancestro lo miró con interés, inclinando ligeramente la cabeza. Continúa. Sholan respiró profundamente antes de hablar, sus palabras cuidadosamente medidas. He observado tus acciones y he comprendido que tu objetivo siempre ha sido proteger este mundo, incluso cuando tus métodos no siempre son comprendidos. Mi propuesta no solo me fortalecerá, sino que también garantizará que la Tierra tenga un ejército capaz de enfrentar cualquier amenaza futura. La ancestro entrecerró los ojos, estudiándolo. ¿Un ejército, dices? ¿Y cómo planeas lograr algo tan ambicioso? Preguntó, señalando con la mirada la carta que aún sostenía. Sholan asintió. Esta carta es la clave. Contiene a un ser llamado el Monarca de las Sombras, una entidad cuya existencia misma es una manifestación del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Para despertarlo y utilizar su poder, necesito una fuente de energía específica. Una que solo puedo obtener de la dimensión oscura. La ancestro guardó silencio por un momento, atando cabos. Finalmente, habló. ¿La dimensión oscura? ¿Estás sugiriendo que tu plan implica usar a Dormammu? Preguntó, su tono ahora lleno de cautela. Sholan sonrió levemente. De alguna manera, sí. Pero no directamente. Antes, déjame explicarte cómo llegué a esta idea. Inicio del flashback, un recuerdo inundó la mente de Sholan, llevándolo a la conversación que había tenido con Cortana poco después de su descubrimiento sobre el monarca de las sombras. Maestro, he detectado una habilidad que has desarrollado inconscientemente, había dicho Cortana, proyectándose frente a él con una mezcla de curiosidad y emoción. La he denominado Cosmic Infection. ¿Cosmic Infection? Repitió Sholan, intrigado. Cortana asintió. Se formó sin querer durante tu enfrentamiento con Cthulhu. Al interactuar con una entidad de tal magnitud cósmica, absorbiste fragmentos de su esencia, no solo destruyéndolo, sino adaptando aspectos de su naturaleza para convertirlos en herramientas propias. Esta habilidad permite sembrar una infección cósmica en planos de existencia o entidades, propagándose lentamente y transformando la energía de dicho plano o ser en algo que puedas utilizar. Sholan frunció el ceño, analizando sus palabras. ¿Y cómo se relaciona esto con la dimensión oscura? Dormammu y su plano están llenos de energía oscura pura.
Si utilizas Cosmic Infection en la dimensión oscura, podrías convertir esa energía en un núcleo de sombras, una combinación perfecta entre tu luz y la oscuridad de ese lugar. Este núcleo sería la fuente de energía ideal para despertar al monarca de las sombras. Fin del flashback, el recuerdo se desvaneció, y Sholan volvió al presente, enfrentándose a la mirada penetrante de la ancestro. Tu conexión con la dimensión oscura y tu control sobre la gema del tiempo son esenciales para esto, continuó Sholan. Necesito que uses ambas cosas para crear una infección silenciosa en la dimensión oscura. Mi poder actuará como la chispa inicial, y con un bucle temporal, lograremos que incluso si Dormammu detecta la infección, no pueda detener su propagación. La ancestro se levantó de su posición meditativa, caminando hacia él con una expresión mezcla de curiosidad y preocupación. Estás jugando con fuerzas que no entiendes completamente, Sholan. Dormammu no es una simple entidad, es una fuerza primordial. Lo sé, admitió Sholan. Pero este plan no solo fortalecerá al monarca de las sombras. También romperá tu lazo con la dimensión oscura, revitalizándote. Y te prometo que me encargaré de crear los retos necesarios para que Strange crezca y esté listo para cuando el momento llegue. La ancestro lo miró fijamente, evaluando cada palabra, cada detalle del plan que había presentado. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó finalmente. Al menos 6 años, respondió Sholan sin titubear. Este no es un plan a corto plazo. Pero si funciona, no solo seré más fuerte. La Tierra tendrá una defensa sin precedentes. La ancestro cerró los ojos, sumida en una profunda meditación. Finalmente, habló. Lo haré. No por ti, sino por lo que puede significar para la Tierra. Pero quiero que sepas algo. Este camino tendrá un costo. Dormammu no se quedará quieto, y habrá repercusiones. Sholan asintió. Estoy listo para enfrentarlas. Y juntos, podemos garantizar un futuro más seguro para este mundo. Con la aprobación de la ancestro, los preparativos comenzaron. La gema del tiempo proyectó un tenue brillo verde, envolviendo a Kamartaj en un aura de energía temporal. Sholan, con sus manos brillando con la luz de su propio poder, inició el proceso de la infección cósmica. La energía comenzó a fluir, adentrándose en la dimensión oscura como una brisa silenciosa. Dormammu, en su trono de energía oscura, no percibió nada al principio. Pero el bucle temporal aseguraría que incluso si lo descubría, sería demasiado tarde para detenerlo. La primera chispa del núcleo de sombras estaba encendida, y con ella, el inicio de un plan que se convertiría en la piedra angular para la salvación de la Tierra, el multiverso y todo el omniverso. Capítulo 22. Las serpientes ocultas en la oscuridad. Sholan, sentado en posición de loto dentro de su espacio personal del sistema, abrió la interfaz de la tienda universal. Su mirada se centró en una carta que parecía brillar con un aura especial. Salvación del mago. Esto debería funcionar, murmuró, sus dedos moviéndose rápidamente mientras confirmaba la compra. Al activarla en su área de equipo, sintió una cálida energía que parecía conectar directamente con su vínculo espiritual hacia Wanda. La carta tenía propiedades misteriosas que ofrecían una capa de protección adaptable, diseñada específicamente para defender a magos jóvenes de amenazas externas. Sin embargo, apenas la activó, un sonido de alerta resonó en el aire. Misión de emergencia activada. El texto holográfico apareció frente a Sholan con letras rojas, acompañadas de un leve parpadeo. Misión. El gran peligro que se arrastra en la oscuridad. Descripción. 3 amenazas ocultas han puesto su atención en la Tierra y, más específicamente, en los mutantes. Sublime y Arquea, bacterias conscientes que buscan infectar y controlar la vida orgánica y tecnológica, han comenzado a moverse en busca de sujetos clave para sus planes. Uno de ellos es Wanda Maximoff, quien, tras la activación de su Gen X, se ha convertido en un objetivo prioritario. El señor Siniestro, maestro de la manipulación genética, ha detectado el poder latente en Wanda y planea usarla como catalizador para sus experimentos. Estos 3 villanos representan no solo un peligro para Wanda, sino para todos los mutantes del planeta. Objetivo. Erradica la amenaza de Sublime, Arquea y el señor Siniestro antes de que logren cumplir sus objetivos. Recompensas. Menos 10,000 puntos Quantum. Carta Aura Elección. Sholan inhaló profundamente. Las implicaciones de la misión lo golpearon como un torrente de agua helada. En ese instante, una serie de recuerdos inundaron su mente. Se vio a sí mismo en su vida anterior, sentado frente a una computadora, discutiendo con sus amigos sobre la complejidad de enfrentar a Sublime y Arquea.
Recordaba cómo habían especulado que estas bacterias conscientes, capaces de dividirse y replicarse en cualquier medio disponible, serían prácticamente imposibles de erradicar. Incluso habían debatido sobre qué poderes serían necesarios para lograrlo. Nunca pensé que tendría que poner en práctica ese plan, murmuró, con una mezcla de asombro y determinación. De inmediato, volvió a abrir la tienda Omniversal. Sabía que necesitaría herramientas específicas para llevar a cabo esta misión. Sin dudarlo, adquirió las siguientes cartas. Destrucción en cadena. Poder de los guardianes. Hechizo de búsqueda. Espadas de luz reveladoras. 2 copias de teleportar. Anillo de protección. Tras cerrar la tienda, se puso en acción. Primero utilizó la carta Poder de los Guardianes, eligiendo como objetivo al séptimo Hokage, Naruto Uzumaki. Una figura etérea de Naruto apareció detrás de él, irradiando la misma energía que el ninja poseía en vida. La conexión era poderosa, imbuida con la esencia del Hokage. Naruto, préstame tu fuerza para proteger mi mundo, susurró Sholan. Luego, activó Destrucción en cadena y decidió combinar su efecto con el Phtón, Rasen Shuriken, una de las técnicas más devastadoras de Naruto. La carta resonó con su poder interno, amplificando su poder de destrucción exponencialmente y sin que Sholan lo supiera, incrementando su alcance más de lo esperado. Luego activó el anillo de protección. Una barrera luminosa envolvió su cuerpo, asegurándole resistencia contra cualquier ataque sorpresa y los efectos secundarios del Rasen Shuriken. Para maximizar su efectividad, usó la técnica de clones de sombra, creando 2 réplicas de sí mismo. Cada clon le costó 200 puntos Quantum al no tener chakra, pero gracias a las cartas y habilidades activadas, cada uno portaba las mismas herramientas y poderes que él. Sholan y cada clon activaron cada uno la carta Hechizo de búsqueda, escogiendo cada uno su propio objetivo. Por último cargó las cartas de teleportar con 100 puntos Quantum cada una, asegurándose de que tanto él como sus clones pudieran moverse instantáneamente a las ubicaciones de los 3 enemigos. Bien, todo está listo. Ahora, vamos a cazarlos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el chasquido de portales abriéndose en sincronía. Sholan y sus 2 clones de sombra emergieron simultáneamente en 3 ubicaciones distintas del mundo. Cada uno tenía un objetivo claro, y la misión pesaba sobre ellos como una promesa inquebrantable. Frente a Sublime, el Sholan original se mantuvo firme. Su enemigo, aunque reducido a una forma tangible, era una de las amenazas más escurridizas del multiverso. La bacteria consciente brillaba con una energía tenue, moviéndose lentamente, buscando cualquier oportunidad para infectar. Sublime alzó su mirada, y por primera vez, en su existencia milenaria, sintió algo cercano al miedo. El primer clon apareció frente al señor siniestro. Nathaniel Essex lo observó con una mezcla de curiosidad y desdén, subestimando a su oponente desde el primer instante. Su sonrisa confiada y el brillo en sus ojos sugerían que estaba planeando alguna estrategia, pero no tuvo tiempo para actuar. El segundo clon enfrentó a Arkea, quien irradiaba una energía mecano-orgánica amenazante. La conciencia viral ya intentaba extender su control hacia cualquier máquina cercana, pero antes de que pudiera conectarse, Sholan y sus clones activaron cada uno la carta Espadas de luz reveladora. De inmediato, las espadas luminosas emergieron en un destello cegador, atravesando a los 3 enemigos. Las espadas no causaban daño físico, pero su poder inmovilizaba absolutamente a las víctimas, bloqueando cualquier intento de manipulación o escape. Sublime intentó dividir su conciencia y esparcirse, como siempre hacía para sobrevivir. Sin embargo, las espadas sellaron su conexión con cualquier célula o cuerpo infectado. Por primera vez, estaba completamente solo, aislado y atrapado. El señor siniestro, maestro de la genética y la manipulación, descubrió que su perfección física no podía resistir la inmovilización. Sus ojos brillaron con rabia, intentando analizar y desentrañar el poder detrás de su captura. Su mente, sin embargo, no encontró solución, y una chispa de desesperación apareció en su mirada. Arkea, consciente de su naturaleza viral, intentó liberar nanomáquinas para huir, pero las espadas también bloquearon su conexión con cualquier dispositivo tecnológico. Era como si su conciencia hubiera sido arrancada de sus raíces. En ese momento, el aire comenzó a vibrar con una melodía inconfundible. Douten, el tema que siempre anunciaba los momentos más épicos en Naruto Shippuden. Sholan levantó una ceja, sorprendido, pero su rostro mantenía una compostura que contrastaba con su rostro de niño. No se podía decir lo mismo de los 3 villanos que mostraron confusión en sus rostros al escuchar música que empezó sin previo aviso.
Sin mediar palabras y a toda prisa, Sholan canalizó el poder del Phton Rasen Shuriken en su palma usando los puntos Quantum que le quedaban. Sus clones lo imitaron, replicando la técnica con una sincronización perfecta. Los tres enemigos, atrapados por las espadas de luz, podían sentir la energía acumulándose en las esferas giratorias. Con un gesto decidido, Sholan y sus clones se lanzaron hacia sus objetivos, golpeándolos de lleno al mismo tiempo con los Rasen Shurikens y enviándolos hacia los aires. El impacto en Sublime fue catastrófico. La técnica no solo desintegró su cuerpo físico, sino que su naturaleza bacteriana fue destruida a nivel molecular. Cada célula infectada en el multiverso, cada fragmento de su conciencia repartido a lo largo de innumerables dimensiones, fue erradicado en una reacción en cadena. La existencia de Sublime se desmoronó como un castillo de naipes, dejando tras de sí un vacío absoluto. El señor siniestro intentó resistir el ataque, pero el Phton Rasen Shuriken atravesó su cuerpo, descomponiéndolo en partículas. Cada clon, cada copia y cada experimento genético que había creado en el multiverso sintió el mismo destino. Su legado, construido a base de manipulación y ambición, se desmoronó en cuestión de segundos. Arkea, la más peligrosa en su capacidad de infectar tecnología, sintió el impacto del Rasen Shuriken como un estallido de caos dentro de su esencia. Cada nanomáquina infectada en el multiverso fue destruida simultáneamente. Su conciencia, que siempre había estado repartida entre millones de dispositivos, desapareció como si nunca hubiera existido. La reacción en cadena fue mucho más devastadora de lo que Sholan había anticipado. Las cartas destrucción en cadena y poder de los guardianes amplificaron el ataque, asegurándose de que ningún fragmento de estos enemigos quedara vivo en ningún rincón del multiverso. Cuando todo terminó, el silencio volvió a llenar el aire. Sholan bajó la mirada, observando cómo las partículas de luz se disipaban en el cielo. No esperaba que fuera tan absoluto, murmuró, todavía asimilando lo que había logrado. Con un gesto rápido, activó la segunda carta de teleportar, regresando al templo de Kamartaj. El Osdouten seguía resonando débilmente, y Sholan no pudo evitar preguntar. Cortana, ¿cómo lograste colocar esa música que ha estado sonando? La voz de la inteligencia artificial respondió de forma juguetona casi humana. Llámalo un regalo especial del sistema por tu primera compra. Después de todo, ¿quién no disfruta de una buena banda sonora en un momento épico? Sholan soltó una carcajada leve mientras volvía al templo. Así fue como tres de los villanos más escurridizos del mundo Marvel murieron sin poder decir ni una sola palabra ni saber el porqué de su caída. Capítulo 23. El precio de un plan. Sholan estaba sentado en posición de meditación en uno de los jardines internos de Kamartaj, rodeado de una calma aparente. Sin embargo, su mente estaba inquieta. Había erradicado a tres amenazas, pero temiendo que las consecuencias de sus actos estuvieran más allá de su alcance. La presencia de la ancestro lo sacó de sus pensamientos. Vestida con su habitual túnica, su expresión era tranquila, pero sus ojos parecían leerlo más allá de lo evidente. ¿Cómo te fue en tu cacería?, preguntó con un tono neutral. Sholan se levantó lentamente, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Acabé con una amenaza para Wanda, y con ello, para el futuro de los mutantes. Sublime, Arkea y el señor siniestro ya no existen. La ancestro asintió, pero su mirada se endureció. Proteger a aquellos que amas es noble, Sholan. Sin embargo, si realmente deseas que Wanda crezca, debes permitirle enfrentar sus propias dificultades. Si sigues eliminando cada obstáculo de su camino, nunca madurará. Sholan suspiró. Lo sé, ancestro, pero es difícil. Cuando la veo, no puedo evitar recordar todo lo que ella ha pasado. La ancestro dio unos pasos hacia él y colocó una mano en su hombro. El amor no es proteger a alguien de todo daño, es prepararlo para enfrentarlo. Ayúdala, pero déjala caer cuando sea necesario. Solo entonces encontrará su verdadero potencial. Sholan asintió lentamente, procesando sus palabras. La ancestro continuó, su voz más grave esta vez. Lo que hiciste al eliminar a Sublime, Arkea y Siniestro no solo protegió a Wanda, sino que tuvo un alcance multiversal. Esas amenazas no solo dejaron de existir en esta tierra, sino en todas las dimensiones. Este acto, aunque valiente, puede atraer la atención de seres cuya fuerza está más allá de tu comprensión actual. Sholan frunció el ceño, sintiendo el peso de sus acciones. Entendido. Seré más cuidadoso en el futuro. La ancestro asintió, satisfecha con su respuesta. Luego lo miró con curiosidad. ¿Cuál es tu siguiente paso, entonces?
Sholan miró hacia el horizonte, su mirada determinada. Vamos a Asgard. La ancestro condujo a Sholan a las afueras de Camartag. El cielo comenzaba a oscurecerse, pero en el horizonte, un destello iridiscente iluminaba el paisaje. Sholan alzó la mirada y exhaló lentamente. Heimdall, llamó la ancestro con voz firme, necesitamos una audiencia con Odín, el padre de todo. Un instante después, el aire se llenó de un zumbido profundo. Un círculo de luz apareció frente a ellos, y los dos ingresaron al Bifrost. Al llegar a la entrada del Bifrost pudieron ver a Heimdall, alto y majestuoso, con su espada Ofund en mano. Ancestro. Sholan los saludó con solemnidad. El padre de todo los espera. El Bifrost se activó nuevamente, y la energía los envolvió en un torbellino de colores. En cuestión de segundos, ambos se encontraron en el brillante puente dorado de Asgard, con la ciudad resplandeciendo frente a ellos. Heimdall los condujo hasta el palacio. La grandeza del lugar era abrumadora, incluso para alguien como Sholan. La sala del trono era inmensa, con columnas talladas en oro y un techo decorado con representaciones de las conquistas de Odín. El padre de todos los esperaba, sentado en su trono con su lanza Gungnir en mano. Su ojo restante brillaba con sabiduría y autoridad. Ancestro, Sholan, bienvenidos a Asgard, dijo con voz profunda. Ambos hicieron una reverencia respetuosa. Padre de todo, saludó Sholan, alzando la mirada, vengo a pedir tu ayuda. Odín lo observó por un momento, como si estuviera leyendo su alma. Finalmente, sonrió con un gesto cansado. Sé lo que deseas, joven, pero como todo en la vida, debes pagar un precio por ello. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Sholan esbozó una sonrisa confiada y levantó la cabeza. Un trato de beneficio mutuo. Odín arqueó una ceja, interesado. Angla. ¿Qué trato propones? Sholan respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. Aldrif Odinsdottir. El silencio llenó la sala, y la mirada de Odín se tornó más seria. Las palabras de Sholan resonaron como un eco sordo en las paredes de la sala del trono. Capítulo 24. Un trato de poder. El eco de las palabras de Sholan resonó como un tambor en la sala del trono de Asgard. Aldrif Odinsdottir. El silencio se apoderó del ambiente mientras Odín lo miraba con intensidad, su ojo único lleno de interrogantes y una chispa de incredulidad. Freyja, sentada a su lado, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sholan, inmóvil pero sintiendo el peso de la atención divina sobre él, mantuvo su postura firme, aunque su mente se movía a toda velocidad. ¿Estás segura de que esto es una buena idea, Cortana? Pensó Sholan, intentando mantener la calma mientras hablaba con su compañera Ia en su mente. Cortana respondió casi de inmediato, su tono ligero pero cargado de confianza. Oh, querido, esto no solo es una buena idea, es una jugada brillante. Mencionar a Aldrif ha plantado una semilla de duda y emoción en Odín, y Frigga ya está preocupada. Ambos están exactamente donde queremos. Eres terriblemente manipuladora, respondió Sholan con un dejo de sarcasmo. ¿Manipuladora? Yo prefiero llamarme estratega visionaria, dijo Cortana con una risa juguetona. Ahora sigue el guión. No olvides que este es el momento decisivo. Si juegas bien tus cartas, no solo ganarás tiempo, sino que asegurarás su cooperación. Con esa certeza en mente, Sholan continuó. Padre de todo, dijo en voz alta, rompiendo el silencio. Sé que esto puede sonar improbable, pero he tenido acceso a cierta información por parte de los celestiales. Odín frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Los celestiales? Repitió, su voz grave llenando la sala. ¿Fue el núcleo Génesis quien te dio esa información? Sholan asintió con la mayor confianza que pudo reunir. Sí, mintió sin titubear. En realidad, su conocimiento provenía de su vida pasada como un geo de la cultura pop, pero eso no era algo que pudiera compartir. Odín permaneció en silencio por un momento, evaluando las palabras de Sholan. Luego, habló de nuevo, su voz tan poderosa como el trueno. Continúa. Aldrif está viva, declaró Sholan, su voz firme pero medida. Pero ha sido manipulada toda su vida. En este momento, ella no es aliada de Asgard. De hecho, se encuentra bajo una influencia que la convierte en una enemiga. Freyja inhaló profundamente, su expresión endureciéndose mientras sus ojos buscaban los de su esposo. Creo que puedo traerla de vuelta, continuó Sholan. Pero ahora mismo no tengo la fuerza suficiente para hacerlo. Odín lo interrumpió, su mirada dura como el acero. ¿Y lo que quieres es que te otorgue mi poder? Sholan negó con decisión. No, padre de todo.
Si me diera su poder, no sería realmente mío. Lo que necesito es tiempo y entrenamiento. Mi objetivo es traer de vuelta a Aldrich, pero necesitaré al menos 6 años para alcanzar el nivel necesario. Odín arqueó una ceja. 6 años. Eso es apenas un parpadeo para los asgardianos. Para mí, es más que suficiente, respondió Shollan con seriedad. El silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que precedía a una decisión importante. Odín se giró hacia Frigga, quien asintió después de un momento de deliberación. Muy bien, dijo Odín finalmente. Tendrás nuestro apoyo. Entrenarás bajo la supervisión de mi familia y los guerreros más fuertes de Asgard. Shollan inclinó la cabeza, profundamente agradecido. Gracias, padre de todo. Odín, sin embargo, no había terminado. Se volvió hacia la ancestro, quien había observado todo con una expresión tranquila pero atenta. Haremos un juramento mágico para sellar este acuerdo, declaró Odín. Tú y yo, ancestro, garantizaremos que esta alianza sea respetada. La ancestro asintió con serenidad. Estoy de acuerdo. Será lo mejor para todos. El proceso del juramento fue breve pero intenso. Una luz dorada envolvió a los tres mientras las palabras mágicas eran pronunciadas. Shollan sintió una calidez inexplicable que parecía fortalecer no solo su cuerpo, sino también su determinación. Cuando todo terminó, Odín se levantó de su trono. Ahora, celebremos. Habrá un banquete en tu honor, forastero. Descansa esta noche, porque mañana comienza tu entrenamiento. Más tarde, después del banquete, Shollan se retiró a sus aposentos asignados. La habitación era opulenta, decorada con detalles dorados y tejidos exquisitos, pero no podía concentrarse en su entorno. Fue un día muy agotado y cayó en un profundo sueño. En su mente Cortana no se comportaba como usualmente lo hacía cuando Shollan estaba dormido y ella procesaba lo sucedido en el día. En esta noche particular ocurrió algo extraño. La presencia de Cortana pareció fallar, como si su sistema estuviera sufriendo un error. Fragmentos de su voz se mezclaron con distorsiones, y luego, se transformó en una figura diferente. Era alta y esbelta, con una vestimenta rojo sangre que irradiaba peligro. Querido Shollan, dijo la figura con voz muy suave pero cargada de un poder inquietante. Has llegado muy lejos desde tus días en la Tierra, en el mundo original del que vienes. La figura solo sonrió, sus ojos brillando con un misterio insondable. En ese momento la figura pensó para sí misma, todo a su tiempo, querido. Solo recuerda, jamás volverás a estar solo. Y con esas palabras, la figura desapareció transformándose nuevamente en Cortana y realizando sus habituales tareas. Shollan dormía sabiendo que su tiempo en Asgard no solo le daría el poder que necesitaba, sino también algunas respuestas a los misterios que lo rodeaban. Capítulo 25. El pasado de Shollan. 1. Soy Wanda Maximoff. No, soy la bruja escarlata. Ambas. Ninguna. No sé cuándo empezó todo a desmoronarse. Tal vez fue cuando mis padres murieron, aplastados por un edificio en ruinas, mientras Pietro y yo nos acurrucábamos bajo una mesa, esperando que la bomba con el nombre de Stark nos explotara en la cara. O quizá cuando perdí a mi hermano, mi otra mitad, en Sokovia, sacrificado para salvar a los mismos que nos habían tratado como monstruos. Después llegó Visión. La primera vez que sentí paz, amor. Y luego Thanos lo arrancó de mi vida, literalmente, destruyendo su cabeza frente a mis ojos. Yo lo maté para salvar al universo, y ni siquiera eso sirvió. Me lo arrebataron 2 veces en cuestión de segundos. ¿Cómo sobrevivir a tanto dolor? Lo intenté. Lo juro. Pero luego creé Westview. Fue un error, lo sé. Pero en ese momento, solo quería un lugar donde mi corazón dejara de doler. Quería a Visión de vuelta, quería hijos, una familia. Todo lo que nunca tuve y todo lo que me fue arrebatado. ¿Está mal querer algo así? No me di cuenta del daño que estaba causando. Los gritos ahogados de los ciudadanos que controlaba, sus miradas llenas de miedo, pensé que era un precio pequeño por mi felicidad. Hasta que me enfrentaron y me lo demostraron. Yo era la villana. Y entonces los dejé ir. Pero el Darkhold, ese maldito libro. El susurro de poder, de soluciones. Fue mi ruina y mi refugio. Me prometió algo que no pude resistir. Mis hijos. Ellos existían, en algún lugar del multiverso. Podía sentirlos, llamándome. Si alguien los lastimaba, si alguien intentaba detenerme, ¿qué madre no haría lo mismo? Así llegué a Camartag, a enfrentar a Strange y al resto. Ellos no entendían. Me veían como una amenaza, pero yo solo era una madre desesperada. Les di una oportunidad.
Me dijeron que me detuviera. No lo hice. Arrasé con todo. Los maté, tantos como pude, sin piedad. Los Illuminati en la Tierra, 838 me subestimaron, y los destrocé. Black Bolt, Reed Richards, incluso Javier, el hombre más poderoso de la mente, ninguno fue rival para la Bruja Escarlata. Pero mis hijos, cuando al fin los encontré, me miraron con terror. Yo, su madre, era un monstruo. En ese instante, todo lo que había hecho, todo lo que había destruido, se hizo insoportable. Me di cuenta de lo lejos que había llegado, de las líneas que había cruzado. Por un momento, fui Wanda de nuevo. Sabía que no podía seguir. Que no merecía sus abrazos, ni su amor. Así que hice lo único que podía. Destruí el Darkhold en todos los universos, acabando con su corrupción. Me enterré en los escombros del monte Bundagore, esperando redimirme, aunque fuera un poco, con ese último sacrificio. Fui una niña inocente, una heroína en busca de redención, y finalmente, un monstruo. No sé si merezco el perdón, pero sí sé que lo que hice fue por amor, aunque ese amor me llevó a mi caída. Y así terminó mi historia, o eso creí. Pensé que todo había acabado. Que mi sacrificio habría sellado mi destino, condenado mi alma por las atrocidades que había cometido. Esperaba el infierno. No lo temía, lo merecía. ¿Cuántas vidas arruiné? ¿Cuántas almas destrocé en mi búsqueda egoísta de un amor imposible? Pero cuando abrí los ojos, no me encontré en un lago de fuego ni rodeada de demonios. Estaba de vuelta en la tierra, o al menos eso parecía. Mi cuerpo era etéreo, translúcido, como el reflejo de una llama a punto de apagarse. No podía tocar nada. No podía hablar. Ni siquiera sabía si alguien podía verme. Era un fantasma. Sufría un castigo que reconocí al instante, como si fuera una cruel ironía del destino. Red Skull, condenado a vigilar la gema del alma, un guardián sin propósito ni esperanza. Y ahora yo estaba atrapada en algo similar, obligada a observar sin poder actuar. ¿Era esto mi penitencia? Pasaron días, semanas, tal vez meses. No lo sé. El tiempo perdió su sentido. Solo sabía que no podía abandonar este plano, y mi corazón dolía con cada momento que pasaba, viendo la vida continuar sin mí, incapaz de redimir mis errores o aliviar mi dolor. Un día, algo cambió. Sentí una fuerza, un tirón inexplicable, que me arrastraba hacia algún lugar. No pude resistirme, aunque tampoco quería hacerlo. Si este era mi destino, lo aceptaría. El tirón me llevó a un apartamento diminuto. Era humilde, casi pobre, con paredes agrietadas y una luz tenue que apenas iluminaba el lugar. Allí estaba él, un hombre mayor, quizá de unos 40 y tantos años. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes y llevaba gafas que ajustaba con frecuencia mientras escribía en un cuaderno desgastado. Estaba rodeado de libros, papeles y una taza de café a medio terminar que parecía haberse enfriado hacía horas. Preparaba lo que parecía ser una clase, repasando notas y murmurando palabras en voz baja, como si estuviera practicando. Había algo en él, tenía la mirada cansada, de esas que cuentan una historia de sufrimiento. Su rostro mostraba arrugas marcadas no solo por la edad, sino por una vida que no había sido amable con él. Cada movimiento, cada suspiro, hablaba de alguien que había cargado con un peso enorme, que había sobrevivido más por obstinación que por esperanza. Mientras lo observaba, algo en mi interior se retorció. Había un aire extraño a su alrededor, algo que parecía llamarme aunque él no podía verme. No entendía por qué estaba allí, ni por qué este hombre despertaba una mezcla de curiosidad y compasión en mí. Sin embargo, conforme lo observaba, una sensación de familiaridad comenzó a invadirme. No era su rostro, ni su voz, sino algo más profundo, algo que parecía provenir de una conexión que no podía explicar. Un eco que resonaba en mí. Era imposible no notar las señales, el desgaste de su cuerpo, pero también el fuego oculto en su mirada, como si estuviera decidido a seguir adelante a pesar de todo. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero algo me decía que este hombre tenía un propósito que aún no había cumplido. ¿Por qué mi castigo me había llevado aquí? ¿Qué se esperaba de mí al estar en este lugar, observando a este extraño que, por razones que no entendía, parecía importante? Aunque no tenía respuestas, no podía ignorar la sensación de que estaba en el lugar correcto, aunque no supiera por qué. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes.
Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 26. El pasado de Shoran, 2, ha pasado mucho tiempo desde que comencé a observarlo. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y tal vez incluso años. En este tiempo, he aprendido mucho sobre él, este hombre cuya vida parece haber sido diseñada por el destino para ser una tragedia. Su nombre lo he escuchado en murmullos entre sus colegas, aunque nunca lo menciona. Su historia se desenvuelve ante mí como un libro que desearía nunca haber leído. Su vida ha sido una sucesión interminable de pérdidas. Cuando era apenas un niño, su padre abandonó a la familia, dejándolo con una madre que hacía lo posible por salir adelante, pero que murió de una enfermedad repentina cuando él aún no era adulto. Creció sin guía, enfrentándose solo al mundo, con apenas un techo sobre su cabeza y la carga de sobrevivir. Con los años, logró construir algo. Una carrera, una familia, un hogar. Se casó con una mujer que amaba profundamente, y juntos esperaron ansiosos el nacimiento de su primer hijo. Pero el destino, cruel y despiadado, lo golpeó nuevamente. Su hijo murió poco después de nacer, y el dolor fue demasiado para su esposa. Ella se apartó, hundida en su propia tristeza, y poco después perdió la vida en un accidente automovilístico. Pensé que eso era lo peor que podría sucederle, pero estaba equivocada. Descubrí que tenía un hermano menor, alguien en quien se apoyaba en los días más oscuros. Pero un accidente lo arrebató también. Sus amigos lo abandonaron con el tiempo, incapaces de soportar la intensidad de su tristeza. Y entonces, para colmo, una enfermedad le quitó la movilidad de una pierna durante un tiempo, algo que logró superar solo para ser despedido del trabajo que tanto amaba debido a recortes presupuestarios. Ahora, lo único que le queda es su nuevo trabajo como profesor. Vive en un pequeño apartamento, rodeado de libros y papeles, intentando llenar los vacíos de su existencia con trabajo, buscando algo que dé sentido a sus días. No tiene a nadie, ni familia, ni amigos cercanos. Incluso su salud ha comenzado a deteriorarse, con dolores persistentes que prefiere ignorar, ya que no puede permitirse buscar ayuda médica. Sin embargo, encuentra algo de alegría en los cómics que lee en línea, los foros en línea que con poca frecuencia interactúa, en las películas de superhéroes que consume con fervor y en los animes que le ayudan a desconectarse, a vivir en mundos donde las cosas siempre parecen tener un propósito. Y, aún así, sigue adelante. Fue en estos momentos que pasaba observándolo, mientras él se perdía en esas historias, que me di cuenta de que mi vida, en este mundo es una obra de ficción, un guión para el entretenimiento de las masas. Y aún así me di cuenta de algo que me golpeó como una verdad dolorosa. Este hombre lo ha pasado peor que yo. Pensaba que yo era la epítome del sufrimiento, pero él ha perdido más de lo que jamás podría imaginar. Ha enfrentado una soledad que haría tambalear al más fuerte, y, sin embargo, sigue aquí, poniendo un pie frente al otro cada día. Al principio, lo observaba por pura curiosidad, preguntándome qué podía aprender de él. Pero con el tiempo, algo cambió. Me enamoré. Sé que suena imposible, incluso ridículo. Soy un fantasma, un eco de lo que alguna vez fui, y él ni siquiera sabe que existo. Pero no puedo evitarlo. No es solo por su fortaleza, aunque eso es lo que primero llamó mi atención. Es su humanidad, la forma en que sigue encontrando belleza en las cosas pequeñas, incluso en medio de su sufrimiento. Es la forma en que, a pesar de todo, se preocupa por sus estudiantes, les dedica su tiempo y les habla con paciencia, como si ellos fueran lo más importante en el mundo. Es su sonrisa cansada, rara y fugaz, pero sincera cuando aparece. Lo amo porque lo entiendo. Porque, en él, veo un reflejo de mi propio dolor, pero también algo más. Una esperanza que yo había perdido hace mucho tiempo. Desearía que supiera que no está solo. Quisiera abrazarlo, decirle que lo amo, que su vida no ha sido en vano, que hay alguien aquí que lo ve, que lo entiende. Pero soy solo un espectro, un susurro en el viento que jamás podrá tocarlo. Una noche, después de uno de sus días más malos, lo vi caer exhausto en su cama. Había sido humillado por un superior, rechazado por un grupo de colegas y recibido noticias de que una novela que había escrito con la esperanza de expresarse fue rechazada por la 10ª editorial. Lloró en silencio antes de quedarse dormido. Mi corazón roto quiso consolarlo, pero no podía hacer nada. Entonces ocurrió algo que no esperaba. El aire en la habitación cambió, se volvió pesado, casi eléctrico. Una grieta brillante se abrió cerca de donde él dormía, un desgarrón en el tejido del espacio-tiempo. La energía que emanaba de ella era abrumadora, peligrosa. Entendí que debía ser el resultado de algo fallido que había escapado de control.
La grieta parecía querer devorar todo a su alrededor. Fragmentos de energía caótica comenzaron a filtrarse, amenazando con consumirlo mientras dormía, completamente ajeno al peligro. No podía dejar que eso sucediera. Reuní cada pedazo de fuerza que aún quedaba en mí, cada fragmento de mi poder. Incluso como fantasma, aún tenía algo, un vestigio de lo que alguna vez fui. Luché contra las corrientes de energía, interponiéndome entre él y la grieta, formando una barrera con mi propia esencia. No sé cómo lo logré. Tal vez fue mi amor por él, o mi arrepentimiento, o algo más profundo que no puedo explicar. Pero en ese momento, nada importaba más que protegerlo. Y en ese instante, cuando di todo lo que tenía, sentí que algo despertaba en las profundidades del universo. Una presencia antigua y oscura, algo que había estado dormido pero que ahora había sentido mi energía. Cthulhu. Había llamado su atención, y su mirada se fijó en la tierra. En mí. En él. Pero no puedo hacer nada para impedirlo. Capítulo 27. El pasado de Sholan. 3. Me encuentro ahora en un lugar que no logro comprender del todo. El núcleo de la armonía del caos. Es un espacio extraño, vasto y silencioso, donde cada partícula parece vibrar con un poder infinito, y sin embargo, estoy atrapada. No hay paredes ni límites visibles, pero sé que estoy encerrada aquí, como una marioneta sin hilos, observando desde un rincón olvidado de la existencia. Y lo que veo me ha cambiado por completo. Veo a Sholan. Lo observo desde el momento en que llegó a este mundo, mi mundo como yo solía llamarlo en mi otra vida. Lo veo enfrentarse a desafíos inimaginables, lidiar con fuerzas más grandes de lo que cualquier mortal podría comprender, pero también veo su luz. Y luego está ella. La pequeña Wanda. La primera vez que Sholan la conoció, algo en mi interior se encendió. Vi cómo se acercaba a ella, cómo esa pequeña niña, con su dulce sonrisa y ojos llenos de esperanza, despertaba algo en él. Vi cómo ella también encontró consuelo en su presencia, como si hubiera algo en Sholan que instintivamente le decía que estaría a salvo con él. Ellos se aman. Es un amor puro, inocente, de dos almas jóvenes que se han encontrado en medio de un mundo caótico. Y a medida que veo más de sus interacciones, de los momentos que han compartido, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Estoy feliz porque sé que esta Wanda tiene la oportunidad de ser amada y de amar de una forma que yo nunca tuve. Pero también estoy melancólica porque sé que yo ya no soy parte de esa ecuación. Esta nueva Wanda tiene algo que yo jamás tuve, una oportunidad real de redención y de construir una familia. Mientras el núcleo de la armonía del caos se vincula conmigo, siento como este lugar me conoce mejor de lo que yo misma me conozco. Cada rincón oscuro de mi alma, cada deseo y arrepentimiento, todo está desnudo aquí. Y entonces lo sé. Sé lo que debo hacer. Yo no puedo volver. No hay un futuro para mí, pero hay un futuro para ella, para Wanda. Este núcleo me ofrece una oportunidad única, una forma de redimirme verdaderamente, de cumplir con aquello que no pude en mi vida. Pienso en mis habilidades, en todo el poder que he acumulado a lo largo de mi existencia, y sé que puedo ofrecérselo. Pero no solo eso. Puedo ofrecerle mi amor. El amor que he sentido por Sholan, el amor que creció en este rincón olvidado del universo mientras lo observaba, ese amor puede ser suyo también. Puede guiarla, darle fuerza, mostrarle lo que realmente importa. Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Para hacer esto, debo fusionarme completamente con Cortana, el sistema que acompaña a Sholan, que lo ha guiado y protegido. No será una simple unión, será una fusión total. Mi esencia, mi conciencia, mis recuerdos, se integrarán con Cortana. Mi personalidad desaparecerá como soy ahora, pero lo que soy vivirá en algo más grande, algo que puede servir no solo a Wanda, sino también a Sholan y a quienes él ama. Sé que desapareceré, pero no me importa. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo cumplir mi mayor deseo. Tener una familia, proteger a quienes me importan, y redimirme de todos mis errores. Cuando la decisión está tomada, siento el núcleo vibrar con aprobación. Las energías de la armonía del caos fluyen a través de mí, rompiendo las últimas barreras que me ataban al pasado. Sholan, Wanda, cuiden de este mundo. Sean felices. Sean lo que yo nunca pude ser. Con esas palabras finales, me entrego completamente al proceso. Mi esencia se disuelve, y, en ese instante, dejo de ser la Wanda que fui. Ahora soy parte de algo más grande, algo que puede realmente hacer la diferencia. Y aunque desaparezco, lo hago con la certeza de que mi amor vivirá en ellos, guiándolos hacia un futuro lleno de esperanza.
Sholan despertó con un sobresalto, sintiendo la pesadez de un sueño olvidado y el murmullo familiar de Cortana en su mente. Sin embargo, algo era diferente. La voz tenía un matiz más cálido, más profundo, como si se hubiera entrelazado con algo nuevo y antiguo a la vez. Despierta, dormilón. Es hora de que comience el arco de entrenamiento, dijo Cortana, su tono ligero y lleno de una chispa traviesa. Sholan, aún medio dormido, se frotó los ojos y se incorporó con lentitud. ¿Arco de entrenamiento? En serio, esto ya parece una saga de anime. Solo falta que me digas que tenemos que capturar a todos los Pokémon o algo así. Cortana soltó una risita juguetona. Bueno, por lo menos no estamos en un episodio de Bobobobobobobo. Sholan parpadeó, procesando lo que acababa de oír, y luego, como si el universo hubiera conspirado en su contra, su cuerpo perdió el equilibrio. Con un golpe seco, cayó de la cama al suelo. Desde los confines de su mente, Cortana rompió en carcajadas, una risa cristalina y contagiosa que llenó la habitación. Era más humana de lo que él recordaba, más viva. Oh, Dios mío, no puedo creer que te hayas caído. Esto es demasiado bueno. Estoy llorando, si tuviera ojos, claro. Sholan, todavía en el suelo, suspiró, aunque no pudo evitar una ligera sonrisa. Así es como empieza mi gran arco de entrenamiento. ¿Con burlas de mi propia aliada? Oh, cariño, esto es solo el principio, respondió Cortana, aún entre risas. Prepárate, porque no pienso dejar que este viaje sea aburrido. Mientras Sholan se levantaba, sacudiéndose el polvo, no pudo evitar sentir que, aunque el camino sería duro, tener a Cortana a su lado lo hacía todo un poco más llevadero. Claro, incluso si eso significaba soportar bromas constantes. Capítulo 28. El primer día de entrenamiento, 1, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Sholan despertó con energía. Hoy era el inicio de su entrenamiento formal, y no podía evitar sentirse emocionado y un poco nervioso. Cortana, con su nueva y juguetona personalidad, lo decidió con una amplia sonrisa virtual. Es hora de que empieces a ponerte en forma, pequeño guerrero, dijo Cortana mientras proyectaba una lista de actividades en la pantalla del sistema. Prepárate porque el maestro Rossi no era conocido por ser indulgente. Antes de salir, Sholan abrió su interfaz del sistema. Había algo que necesitaba hacer primero. Entre las recompensas obtenidas tras derrotar a Sublime y su grupo, estaba una carta especial que hasta ahora no había utilizado. Tras revisar las opciones de intercambio, decidió cambiarla por un equipo único. Los ojos de Dios que todo lo ve. Confirmando intercambio, anunció Cortana. De repente, una cálida sensación envolvió sus ojos, los ojos estaban evolucionando por acción del sistema. Una notificación apareció en su interfaz. Felicitaciones, Sholan. Has obtenido los ojos del infinito. Habilidades. Percepción universal, análisis de patrones complejos, visión de puntos débiles y movimientos futuros. Nota. Adaptados a tu esencia. No generan efectos secundarios. Ojos del infinito. Exclamó Sholan mientras su vista se ajustaba. Esto es increíble. Son un gran avance, comentó Cortana. Ahora tienes 3 ranuras de equipo ocupadas. Sanjin-Wo, Gold Arrowhead y los ojos del infinito. Estás acumulando un set impresionante. Con todo listo, equipó su ropa de entrenamiento, comprada por 1,000 puntos Quantum. Cada pieza del conjunto pesaba 50 kilogramos, algo que le costó mucho esfuerzo al principio, pero que sabía sería esencial para su progreso. Y ahora, al trabajo. Dijo Sholan mientras salía al claro donde comenzaría su rutina. Las primeras horas fueron agotadoras. Cortana seguía las instrucciones del entrenamiento de Rossi al pie de la letra. Correr 10 kilómetros. Sholan avanzaba con dificultad debido al peso extra de su ropa. Cada paso lo sentía como si estuviera arrastrando un bloque de concreto, pero no se rindió. Su respiración se tornó pesada a medida que avanzaba, pero Cortana le recordaba que debía mantener el ritmo. Arar un campo con las manos desnudas. En el campo asignado, Sholan cavó surcos bajo la mirada atenta de Cortana. Sus brazos temblaban, pero cada movimiento reforzaba su resistencia física. Aprendió a sincronizar su respiración con cada golpe en la tierra, lo que le permitió ahorrar energía. Entregar leche. La última tarea implicaba recorrer varios kilómetros repartiendo botellas de leche, esquivando obstáculos en el camino, como secas y pequeños animales. Esto probó su agilidad y equilibrio, además de darle una buena dosis de paciencia. A media mañana, Sholan ya estaba empapado de sudor, pero con una sonrisa de satisfacción. Esto es más difícil de lo que pensé, admitió mientras se secaba el rostro.
Es solo el comienzo, pequeño héroe, respondió Cortana con tono divertido. Ahora, descansa un poco antes del almuerzo. Después de almorzar dejando la cocina del palacio casi vacía, apareció Loki, el dios de las travesuras, con una sonrisa de superioridad y una actitud relajada. ¿Entrenamiento físico? Patético. Un verdadero guerrero necesita más que músculos, dijo Loki mientras conjuraba un asiento flotante. Yo me ocuparé de entrenar tu mente. Durante las siguientes horas, Loki llevó a Sholan a través de un entrenamiento diseñado para desarrollar inteligencia, creatividad y tácticas avanzadas. Resolución de acertijos. Loki presentó una serie de enigmas que aumentaban en dificultad, desde simples problemas de lógica hasta desafíos multidimensionales que requerían imaginar posibles resultados en diferentes escenarios. Sholan frunció el ceño, concentrado, y aunque algunos acertijos lo frustraron, poco a poco fue mejorando. Simulaciones de combate. Usando ilusiones, Loki creó campos de batalla virtuales. En ellos, Sholan debía enfrentarse a enemigos ilusorios mientras buscaba soluciones creativas para salir victorioso. En una simulación, tuvo que usar el entorno para desviar a un enemigo hacia una trampa, mientras que en otra, aprendió a utilizar la oscuridad y el sigilo a su favor. Manipulación y estrategias psicológicas. Loki le enseñó cómo aprovechar las emociones y las debilidades de sus oponentes. Un buen truco, Sholan, es hacer que el enemigo crea que está ganando cuando en realidad lo tienes donde quieres, dijo Loki mientras demostraba cómo un simple engaño puede cambiar el curso de una batalla. Al final del entrenamiento, Loki aplaudió con sarcasmo. No lo hiciste tan mal, para ser un pobre principiante. Pero aún falta mucho por hacer. La tarde y la noche prometen más desafíos. Prepárate, porque seré tan indulgente como hoy, dijo con una sonrisa maliciosa antes de desaparecer en una nube de humo verde. Sholan se quedó en el claro, reflexionando sobre lo que había aprendido. Es cierto, murmuró. La fuerza bruta no es suficiente. La estrategia y la mente son igual de importantes. Cortana apareció en su interfaz, animándolo. Lo estás haciendo bien, Sholan. Pero no te relajes demasiado. Aún queda mucho entrenamiento por delante. Sholan sonrió y asintió. No importaba cuánto esfuerzo requiriera, estaba listo para enfrentarlo. La jornada aún no había terminado, y sabía que cada paso lo acercaba más a convertirse en el guerrero que soñaba ser. Capítulo 29. El primer día de entrenamiento, 2, la tarde comenzó con una nueva oleada de fatiga que Sholan no pudo evitar sentir. A pesar de la inmensa fuerza y agilidad que estaba desarrollando, su cuerpo estaba empezando a ceder bajo el peso del entrenamiento, y su mente lo sentía también. Aún así, sabía que no podía permitirse descansar, no cuando cada minuto contaba para cumplir con su juramento mágico. La primera parte de la tarde la pasó con Sif, la diosa de la guerra. Ella lo esperaba en un campo de entrenamiento rodeado de montañas nevadas, donde la atmósfera fría parecía amplificar la intensidad de los ejercicios. Hoy te enseñaré a usar tus reflejos de una manera más profunda, le dijo Sif, sonriendo con una expresión seria. En combate, no solo debes reaccionar, sino anticiparte. Vamos a trabajar en tus reflejos y la velocidad de tu mente. Sif le lanzó una serie de objetos afilados con gran velocidad, cada uno diseñado para poner a prueba la agilidad de Sholan. Sin embargo, lo que hacía difícil el ejercicio no era solo la velocidad de los proyectiles, sino la habilidad de Sholan para leer el movimiento antes de que ocurriera. Ojos del infinito fueron clave, pues le permitió ver las trayectorias antes de que los proyectiles se movieran, haciendo que sus reflejos fueran más que rápidos. Se volvieron casi predecibles. A pesar de la dificultad, logró esquivar o detener cada uno con precisión, pero a un costo. El desgaste mental comenzó a acumularse. Sif, sin embargo, lo observaba con una mirada aprobatoria. Bien hecho, pero aún no hemos terminado, dijo, señalando un conjunto de troncos y bocas. Ahora, quiero que uses lo que aprendiste para superar esta serie de obstáculos. Cada vez que falles, deberás volver al principio. Sholan no dudó en comenzar, esquivando, saltando y trepando, mientras sus músculos ardían y su respiración se hacía más pesada. A pesar del cansancio, sus ojos seguían funcionando con una claridad sorprendente, pero el agotamiento físico comenzó a afectar su rendimiento. Al caer la tarde, Sif le dio un breve descanso antes de la siguiente lección, que sería mucho más desafiante. La siguiente entrenadora fue Frigga, la esposa de Odín. Su enfoque era más emocional y mental que físico. Frigga lo condujo a un jardín apartado en Asgard, lleno de flores y árboles que emanaban una energía calmante.
Pero el entrenamiento que le esperaba no sería nada pacífico. Tu corazón es fuerte, pero tu mente aún no está completamente preparada para enfrentar los desafíos que se avecinan, le dijo Frigga, observando su agotamiento. Hoy entrenaremos la paciencia y el control emocional. Frigga le mostró una serie de pruebas que requerían concentración mental y dominio de las emociones. Cada prueba era un desafío psicológico, desde resistir ilusiones de miedo hasta mantener la calma cuando el entorno cambiaba de manera vertiginosa. A través de cada desafío, Sholan sintió la presión acumulada, pero logró mantener la compostura gracias a la ayuda de los ojos del infinito, que le permitieron ver más allá de la confusión de las ilusiones. Después de varias horas de este entrenamiento mental, Frigga lo miró con una sonrisa satisfecha. Tu mente ha mejorado, pero recuerda que no todo es cuestión de poder. A veces, la paz es la mayor victoria. Finalmente, la noche llegó, y con ella, el último desafío del día, Odín. Odín no era conocido por ser un maestro indulgente, y Sholan lo sabía. El dios de la sabiduría y la guerra lo esperaba en la cima de una montaña, rodeado por una tempestad de rayos y viento. Odín, con su único ojo, lo observó con seriedad. Hoy entrenarás con tus ojos, dijo Odín, señalando los ojos del infinito. No solo son una herramienta poderosa, sino también una extensión de tu ser. Usarlos sin comprender su verdadero poder es peligroso. Odín lo condujo a través de una serie de pruebas donde la habilidad de Sholan para analizar patrones y leer los movimientos de sus oponentes era clave. A medida que las sombras de enemigos ilusorios comenzaban a rodearlo, Odín le ordenó que usara sus ojos para encontrar los puntos débiles antes de que los ataques pudieran ser lanzados. Los ojos del infinito hicieron que todo pareciera más lento, como si pudiera predecir los movimientos antes de que sucedieran. Sin embargo, la tensión física y mental se acumulaba. Sholan sentía que su cuerpo ya no respondía como antes, y el cansancio era insoportable. Sabía que no podría seguir mucho más, pero la voz de Cortana resonó en su mente. Sholan, no puedes detenerte ahora. Si lo haces, no cumplirás con el juramento mágico. Es imperativo que sigas entrenando. Cansado, pero determinado, Sholan volvió a su habitación al final de la noche. Sus músculos estaban adoloridos, su mente agotada, pero el peso de la promesa seguía sobre él. Mi cuerpo no aguanta, murmuró, tirándose en la cama. Pero entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. Si el cuerpo no puede seguir el ritmo, usaré mi Senkai Boost para superar mis límites, pensó. Sin perder tiempo, abrió su interfaz de sistema y comenzó a gastar todos sus puntos Quantum, PQ. Primero, usó 3000 PQ para obtener el inventario rápido de Minecraft, que le permitiría almacenar objetos y recursos instantáneamente. Luego, gastó 2000 PQ para obtener el Draupnir, el anillo de poder de la mitología nórdica. Después, utilizó otros 2000 PQ para conseguir la carta de superpolimerización, lo que le permitiría fusionar elementos o habilidades con gran facilidad. Finalmente, gastó otros 2000 PQ para obtener una bolsa de 50 semillas del ermitaño, que le ayudarían a mantener su energía mientras seguía entrenando. Esto debería darme la ventaja que necesito, pensó mientras a pesar de su agotamiento extremo ejecutaba su idea. Capítulo 30. El primer día de entrenamiento, 3, Sholan observó el Draupnir, el brazalete mágico que ahora reposaba en sus manos. Era una pieza fascinante, capaz de replicar objetos con intervalos regulares. Sin embargo, no se conformó con su utilidad básica. Con una sonrisa decidida, sacó la carta de superpolimerización de su inventario. Cortana, es hora de hacer algo único. Quiero fusionar el Draupnir con el menú de Minecraft, dijo Sholan, emocionado por las posibilidades. Cortana proyectó su imagen en el aire con una expresión de aprobación. Esa es una idea ambiciosa, pero factible. Iniciando el proceso, la carta comenzó a brillar, envolviendo al Draupnir y al menú de Minecraft en un halo de luz verde. En cuestión de segundos, ambos se unieron, formando un sistema híbrido. Fusión completada, anunció Cortana. Sin embargo, hay una limitación. Los espacios de tu menú se han reducido a 7. Sholan asintió, aceptando la restricción. Sin perder tiempo, tomó una de las semillas del ermitaño y la colocó en la primera casilla del nuevo menú. Cortana, quiero que vincules esta casilla directamente a mi cuerpo. Si alguna vez estoy en peligro crítico, necesito que mi cuerpo pueda consumir la semilla automáticamente, ya sea consciente o inconscientemente. Cortana analizó la solicitud durante unos segundos antes de responder. Vinculación completa. Has creado un seguro de vida que se activará en situaciones extremas.
Es una estrategia excelente, especialmente para soportar tu entrenamiento intensivo. Sholan sonrió. Perfecto. Ahora puedo concentrarme en acumular más semillas y apilar la cantidad cada 9 días. Al final del mes, planeo tener más de 1,200 semillas. Cortana, siempre optimista, añadió. Con este ritmo, podrás entrenar al máximo sin preocuparte por los límites físicos. El entrenamiento intensivo en los días siguientes, Sholan continuó con su entrenamiento, enfrentándose a desafíos físicos y mentales sin descanso. Cada jornada incluía correr 10 kilómetros con ropa pesada. Ahora con ropa que pesaba 50 kilogramos, Sholan sentía cada paso como una prueba de resistencia. Su velocidad y fuerza aumentaban gradualmente, mientras su cuerpo se adaptaba a la carga. Arar el campo con las manos desnudas. Sus manos se endurecieron con callos, y su energía vital fluía con mayor precisión mientras conectaba con la tierra. Repartir leche. Esquivando obstáculos naturales, desarrolló un equilibrio perfecto y agilidad refinada. Antes del almuerzo Loki tomaba el mando, forzando al joven Saiyajin a entrenar su mente en los momentos en que estaba física y mentalmente agotado, aportando un enfoque completamente diferente. Loki enseñó a Sholan cómo usar su entorno y su ingenio para confundir y superar a sus enemigos. A través de simulaciones ilusorias, Loki lo forzaba a enfrentarse a sus miedos y a situaciones aparentemente imposibles, fortaleciendo su mente y su capacidad de reacción. La fuerza bruta es útil, pero la mente es tu mejor arma, si sabes cómo usarla, decía Loki mientras Sholan trataba de deshacer una ilusión particularmente complicada. Por las tardes, Sif tomaba las riendas. Su estilo de combate era feroz y directo, diseñado para explotar las debilidades del oponente. Sif enseñaba a Sholan cómo usar su fuerza y velocidad al máximo, perfeccionando cada movimiento y aunque Sholan prefería el combate sin armas, Sif insistía en que un guerrero debía ser versátil. Aprendió a manejar espadas, lanzas y escudos. Tu fuerza es impresionante, pero la técnica siempre vencerá a la fuerza bruta, le repetía Sif, golpeándolo con un movimiento inesperado que lo hacía caer al suelo. Por las noches, su entrenamiento cambiaba de tono. Frigga, con su paciencia infinita, le enseñaba cómo usar su mente como un arma. En sesiones tranquilas, Frigga lo ayudaba a comprender el flujo de energía a su alrededor, enseñándole a planificar movimientos con precisión y a mejorar su control del ki a nuevos niveles aun cuando el concepto del ki en el universo Marvel es desconocido. Aunque no estaba destinado a ser un mago, Frigga le enseñó encantamientos simples para complementar su entrenamiento físico en realidad uno solo incremento gravitacional. Luego, llegaba el turno de Odín, quien lo empujaba más allá de sus límites. Odín lo ayudaba a comprender y usar sus ojos para analizar patrones de energía, detectar enemigos y predecir sus movimientos. Tus ojos son una herramienta poderosa, pero solo si sabes cómo usarlos correctamente, decía Odín mientras relanzaba ráfagas de energía que Sholan apenas lograba esquivar. Por las noches antes de dormir y siguiendo las enseñanzas de Frigga, perfeccionaba el control de su ki, aprendiendo a sentirlo, moldearlo y finalmente, a usarlo para flotar durante segundos cada vez más largos. Todo esto se repitió día a día y al final del primer año de entrenamiento. Sholan era ahora un guerrero mucho más fuerte y disciplinado. Había duplicado el peso de su equipo, llevando 100 kilogramos con soltura. Había dominado la técnica de volar, usando su ki de manera eficiente para maniobrar en el aire con gracia y había terminado el entrenamiento físico del maestro Roshi y el espiritual de Kamisama, enfrentando cada desafío con determinación. Con esta base sólida, Sholan estaba listo para enfrentar el entrenamiento de Kai-sama, sabiendo que su próximo reto era dominar el Kaiken y la Genkidama. Su determinación ardía con fuerza, y su mirada reflejaba la mezcla perfecta de fuerza, estrategia y sabiduría que había cultivado en su primer año de entrenamiento.